Hace unos años se viralizaba la frase "no tendrás nada y serás feliz", que provenía de un artículo publicado por el Foro Económico Mundial. Ahora, ¿puede ser que ya no tengamos nada sin saberlo? ¿Puede ser que ya el plan se haya desarrollado y la trampa esté lista? ¿Y que nuestros activos financieros ya sean de la élite? Un libro de publicación reciente, gratis, de distribución libre, del autor David Roger Webb, contesta estas preguntas. Y te aseguro que no vas a querer saber la respuesta a ella. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Y acompáñame en este video especial sobre el libro La Gran Toma, The Great Taking, de David Roger Webb. Comencemos. Para poner un poco en contexto, esto que ven en pantalla es un gráfico que refleja, creado por el canal de YouTube Parallel Systems, que refleja el mercado de deuda global. En esta pirámide invertida, arriba de todo, entre 2 y 4 cuadrillones de dólares en nomenclatura inglesa, el mercado de derivados, ¿no? Como dice el gráfico, todos los mercados de papeles. Ahora, este mercado de derivados, durante varias ediciones de este ciclo Terapia Liberal, a lo largo de 2023, señalamos que se estaba descontrolando realmente, que estaba avanzando a un nivel que excedía por muchísimo, la producción de la economía real global. Toda deuda que se va amontonando y amontonando, y en el caso de un colapso, podría llegar a ser muchísimo peor que en la crisis del 2008. Recordemos que esa crisis del 2008, gran parte estuvo justamente en el mercado de derivados con las hipotecas que no se podían pagar y todos lo recordarán. Lo cierto es de que desde la crisis del 2008 en adelante, no solo no se solucionó este problema, sino que se acrecentó a un ritmo realmente espeluznante. Y en este video, gracias al libro del autor, David Roger Webb, realmente creo que encontramos la pieza del puzzle perdida. Siguiendo con la pirámide, tenemos todo lo demás que no puede pagar su deuda. Real estate, bonos corporativos, préstamos, 300 trillones de dólares. Abajo, depósitos bancarios, acciones, ¿no? 200 trillones de dólares que señala que ahí están dentro los bancos, los fondos de pensión y demás. Los bonos del gobierno, la deuda de los gobiernos, que todo eso en realidad es lo que financia los sistemas de salud, los sistemas de seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con los impuestos no se financia. Están todos los gobiernos del mundo recurriendo a déficit permanente y continuo. Luego, por debajo, el papel moneda, 40 trillones en total, al infinito, porque se puede imprimir lo que se desee. Y por abajo, commodities no monetarias, ¿no? Commodities, la economía real, ya sea la soja, el petróleo, lo que sea, ¿no? Y último en la pirámide, la tierra. Tierra sin deuda comercial. Tierra libre de hipotecas y demás. Todo en esta pirámide, lo que es mercado de papel, todo tiene una parte, una contraparte que implica un riesgo de default, ¿no? Que no se cumplan las obligaciones. Y como señala el gráfico al final, tenés 2.5 billones de onzas de oro y 4 billones de onzas, toda nomenclatura estadounidense, de plata. Que eso es moneda sin contraparte, sin un banco central, moneda efectivamente descentralizada. Ahora, como escribe acá Mr. Santos, el youtuber, tuitero, los 4 principales bancos norteamericanos tienen una exposición a derivados de 171 billones de dólares, mayor que todo el PBI mundial. ¿Ok? Los cuatro bancos principales de Estados Unidos tienen una exposición de 171 billones de dólares, más que todo el PBI mundial, contra 8 billones de activos de ese banco, de esos bancos. Es decir, que esos 171 están respaldados, tienen de garantía, digamos, solamente 8 billones de activos. Evidentemente esto no es sustentable y vamos a volver sobre este punto al final del video.
Bueno, acá tenemos un artículo de Zero Hedge que es un poco para contar a nivel personal. Hace un par de videos un suscriptor me comentó, ¿no?, en los comentarios de los videos, si había leído el libro The Great Taking de David Webb. Bueno, la verdad es que no lo había hecho, no lo había escuchado nombrar, no había visto nada en internet al respecto, realmente no sabía nada. Ahora, hace pocos días nomás, Zero Hedge levantó este artículo, la gran toma, expone el final financiero, el endgame financiero en inglés, del Instituto Brownstone, que es un instituto que suele publicar cosas cercanas a la idea del libre mercado y demás. Leyendo este artículo, me acordé del comentario del suscriptor y dije, bueno, le voy a prestar atención a ver qué hay acá. Entonces busqué en internet, encontré el libro que es de distribución gratuita en la propia página de internet del autor, que acá la tenemos, ¿no? ¿De qué se trata este libro? TheGreatTaking.com. El libro se puede descargar, insisto, en forma gratuita. También se ha realizado una suerte de documental, una versión en video, digamos, sumariado, reducido, resumido el libro, el texto. De más está decir que voy a intentar replicar el documental, ya sea en este canal o en el canal secundario, Nicolás Martínez Laje Off Topic, para que lo puedan ver y lo puedan tener y lo puedan revisar y entender. Porque realmente les tengo que decir que cuando empecé a leer de qué se trataba todo esto del Great Taking, literalmente, gente, me dio escalofríos. Porque en toda la situación del gran reinicio y todo lo que venimos siguiendo en este canal respecto al movimiento que se está dando, que por un lado tenés a los bancos centrales acumulando oro, por el otro lado tenés la amenaza de la CBDC dando vuelta, por el otro lado un montón de problemas geopolíticos por todos lados realmente, una situación de policrisis, como describía esta gente, y no podemos olvidar la situación de 2020, que ha sido el catalizador de muchas de los avances, podemos decir, de este modelo tecnofeudal que alguna vez lo describí de esta forma. Y la realidad es que este libro, The Great Taking, que realmente cuando lo empezás a leer parece too much to be true, ¿no? Demasiado, o sea, ¿cómo se me pudo pasar algo así? ¿Cómo nadie está hablando de esto? ¿Cómo esto se ha construido delante nuestro sin que nadie, absolutamente nadie lo vea? En el video anterior que estrené en el canal, que hablaba si se estaba formando un gobierno mundial enfrente de nuestros ojos, con la armonización de distintas legislaciones y demás, y sistemas, ¿no?, de control, bueno, ciertamente la gran toma le agrega al puzzle la pieza que faltaba. Es esos momentos, ¿no?, cuando colocas una pieza literalmente en un puzzle y de golpe te das cuenta de que la imagen empieza a aparecer en forma completa delante nuestro. ¿Y de qué se trata esta gran toma, ¿no? ¿Cuál es la pieza del puzzle que faltaba? David Webb lo divide, digamos, en 3 etapas. La desmaterialización de los activos financieros, la armonización, al igual que decíamos en el video anterior, de la legislación comercial a nivel internacional, y por último, cómo se va a ejecutar el plan para embargar o quedarse literalmente con todo. Ahora, te digo, legalmente, técnicamente, ya son los dueños de la mayoría. Te vas a sorprender realmente, como yo me sorprendí leyendo el libro. Fíjense lo que dice, de qué se trata el libro. Dice, se trata de la toma de garantías, todas, ¿no?, del colateral, de las garantías, el final del actual superciclo de acumulación de deuda global sincrónico. Y no es menor esta palabra, porque habla de cómo se ha manipulado y cómo se ha llevado una acción coordinada para manipular, los mercados financieros. Dice, este plan se está ejecutando mediante un diseño inteligente planificado desde hace mucho tiempo. David Webb lo ubica, digamos, desde la década del 60 en particular, cuya audacia y alcance son difíciles de abarcar para la mente. ¿Por qué dice que es difícil de abarcar para la mente? Porque este plan incluye, fíjense, todos los activos financieros y depósitos bancarios, todas las acciones y bonos,
y por tanto toda la propiedad subyacente de todas las corporaciones públicas, incluidos todos los inventarios, la planta y el equipo, la tierra, yacimientos minerales, invenciones y propiedad intelectual. También se tomarán, ¿no? Se confiscarán los bienes muebles e inmuebles de propiedad privada financiados con cualquier deuda o que mantengan algún tipo de deuda agregada, así como los activos de empresas de propiedad privada que hayan sido financiados con deuda. Si se consigue, aunque sea parcialmente, esta será la mayor conquista y subyugación de la historia mundial. Así como lo escuchan. Y como dice ahí, la mente no está preparada para entender esto. El alcance de esto. Ahora lo vamos a desarrollar a lo largo del video, cómo lo hicieron y en qué se basa. Pero este plan, que en este canal lo denunciamos, haciendo la adaptación del fenomenal libro de Carol Quigley, Tragedia y Esperanza, donde narraba el plan de Cecil Rhodes y cómo ese plan transmutó, digamos, migró a la idea, a la toma de poder de los grandes banqueros internacionales que luego se desplazaron de Londres a los Estados Unidos, con la consecuente historia que ya sabemos todos, ¿no? La creación de la Reserva Federal, el rol de los think tanks del CFR, etcétera, etcétera, etcétera. Ese plan que incluyó 2 guerras mundiales para la creación de un sistema de gobernanza de instituciones internacionales, de armonización de toda la legislación, el autor David Webb ubica a partir de la década del 60 el paso clave en su avance, en particular en la década del 70, que quienes siguen este canal ubicarán lo que estamos hablando, ¿no? Primero la salida de Nixon del sistema de Bretton Woods y en 1973 la creación del sistema del petrodólar. Y justamente vamos a volver a 1973 para entender qué es, cómo han hecho este plan para quedarse con todos los activos financieros del planeta. Bueno, decíamos que el primer paso era la desmaterialización de los títulos y valores. Acá en la pantalla vemos un ejemplo de lo que eran las acciones históricamente y tradicionalmente. La compañía Coca-Cola emite en nombre de, acá en el ejemplo, ¿no? Katherine Arnold, la cantidad de X cantidad de acciones, 16 títulos, lo que sea, y los certificados de acciones tenían un número de serie. Entonces, y yo lo he visto personalmente, o sea, no es una cosa tan antigua, digamos, ¿no? Vos ibas literalmente acá en el ejemplo, a Coca-Cola, a la sede de representación para inversores, y decías, bueno, yo soy Nicolás, vengo a comprar, no sé, $1000 de acciones. Y te daban los certificados, te los emitían a tu nombre, figuraba cada uno numerado, es decir, que no eran certificados fungibles, sino que eran identificables individualmente, con su número de serie y demás. Y bueno, vos te ibas a tu casa con el título. ¿Y quién no ha visto alguna película que inclusive hasta, no sé, de espías y demás, que robaban un banco o le robaban a alguien un sobre con bonos del tesoro o con acciones y demás? Eran las acciones un título al portador con el nombre que representaban un derecho de propiedad. Por ejemplo, anecdóticamente, los títulos de deuda, los bonos, vieron que se dice, bueno, el bono paga un cupón del 5%, para poner un ejemplo. Literalmente, los bonos de deuda venían con un troquel con los cupones. Era un bono a 10 años, bueno, tenías 10 cuponcitos que vos los cortabas y los cambiabas cuando llegaba la fecha del cobro anual. De ahí que viene la palabra cupón, algo que no se ha cambiado. Pero lo importante es que estos títulos eran prueba del derecho de propiedad sobre ellos. Eran al portador. Entonces, imagínense que con el aumento de las operaciones de mercado, el volumen de operaciones, se empezó a hacer engorroso e inclusive a frenar la propia evolución del mercado, esta emisión a mano y registros contables y demás. Lo que llevó en la década del 60 a la creación de la DTC.
La DTC, la compañía Depositary Trust Company, fundada en 1973, pero tras años en los que no se ponían de acuerdo los brokers y los bancos y demás de cómo hacer esta idea de depositario central de los valores. Fíjense lo que dice. La Depositary Trust Company, fundada en 1973, es una corporación de Nueva York que desempeña las funciones de depositario central de valores como parte del sistema del mercado nacional de los Estados Unidos. DTC liquida anualmente transacciones por valor de cientos de billones de dólares, procesa cientos de millones de entregas de anotaciones en cuenta y custodia, millones de valores por valor de decenas de billones de dólares emitidos en los Estados Unidos y más de 100 países más. Es decir, que DTC se formó con la idea de que vos no tengas que ir a Coca-Cola, tengas que ir a Exxon, tengas que ir a, no sé, a YPF, a whatever, a Tesla, para emitir, ¿no? Sino que haya un lugar donde se centralice esa emisión y tenencia y depósito de los títulos de valores que haya dando vueltas en el mercado. Dice que DTC se formó en 1973 bajo las leyes de constitución especiales de Nueva York para empresas fiduciarias. DTC gestiona las transferencias de derechos y valores anotados en cuenta para casas de bolsa y mantiene la custodia de certificados de acciones globales y otros certificados de acciones a través, escuchen esto, a través de su sociedad nominada Sede & Company. El presidente de la DTC de 1973 a 1994 fue Bill Denzer. Y acá tienen la nota del Wall Street Journal hablando, ¿no?, del fallecimiento de William Denzer hace 2 años, a los 91 años. Dice, William Denzer ayudó a Wall Street a desarmar su papelerío, ¿no?, a ordenarlo con la DTC, dirigiendo a la DTC durante tantos años. Como dice ahí el subtítulo, Denzer fue un ex agente de la CIA, es decir, que el director de la DTC, que se encargaba del manejo de acciones y el inminente ingreso de la computación para registrar todos estos asientos contables y demás, quien en una entrevista, en una de las pocas entrevistas que hay online, reconoce que no sabía al momento que lo apuntan, que lo contratan para esto, ni nada de valores, ni tampoco nada de computación, fue un agente de la CIA. Y los que siguen el canal saben, ¿no?, el rol, la influencia de los servicios de inteligencia con el cártel bancario internacional, en particular con la familia Rockefeller. Fíjense esto. DTC no es el titular registrado de los valores cuya custodia gestiona. En cambio, DTC designa a Sede & Company como su principal depositario nominado de conformidad con el Código Comercial Uniforme de Nueva York, según el artículo 8. Es decir, para que me vayan siguiendo, todos los títulos que se emiten en los Estados Unidos se emiten y se custodian vía DTC Company, que ahora se llama DTCC, porque se fusionó con el que hacía el clearing en la década del 90. DTCC no es el titular de ninguno de esos títulos, sino que una subsidiaria que se llama Sede, SID & Co, Sede & Co, que ahora lo vamos a ver, es la titular de todos los títulos accionarios, todos los títulos financieros que se emiten en los Estados Unidos bajo la ley de Nueva York y, como vimos antes, los títulos que se emiten para 199 países más. Entonces, acá tenemos Sede & Company. Es una institución financiera estadounidense especializada que procesa transferencias de certificados de acciones en nombre de la DTC. Sede & Company es una abreviatura de la frase depósito de certificados, pero en realidad, y esto la verdad es llamativo, en inglés la palabra sede significa renunciar poder o territorio. Fíjense, acá está del diccionario de Cambridge. SID, sede,
Permitir que otra persona tenga o posea algo, especialmente sin quererlo o porque se ve obligado a hacerlo. ¿No? O sea, tengo que decir que hasta se nos ríen en la cara realmente con el significado de las cosas. No significa certificado de depósito. Y ahí vemos lo que quiere decir en el diccionario de Cambridge. Permitir que otra persona tenga o posea algo, especialmente sin quererlo o porque se ve obligado. Y ponen de ejemplo, Hong Kong fue cedido a Gran Bretaña, sin que quisiera, después de la guerra del opio. Entonces sigamos. Cede, técnicamente, posee la mayoría de las acciones emitidas públicamente en los Estados Unidos. Por lo tanto, la mayoría de los inversores no poseen derechos de propiedad directos sobre las acciones, sino que tienen derechos contractuales que forman parte de una cadena de derechos contractuales que involucran a Cede. Los valores mantenidos en la DTC están registrados a nombre de su representante, Cede, y registrados en sus libros a nombre de la firma de corretaje a través de las cuales fueron comprados. En los libros de la Casa de la Bolsa están asignados a las cuentas de sus beneficiarios reales. Cede posee el 83% de todas las acciones emitidas en los Estados Unidos. El otro 17% de todas las acciones emitidas es propiedad de títulos registrados directamente a través del sistema de registro directo. Entonces, a ver, entendámonos. Este gráfico que saqué de Reddit, el comprador y el vendedor, ¿no? Vos querés comprar una acción. Entonces, entras a tu plataforma de trading, le das la platita, quiero 100 acciones de Tesla, esa platita va a la clearing house y eso va a la DTC. Y la DTC le ordena a Cede, que es el titular, la subsidiaria, que es el titular de todas las acciones, que le dé 100 acciones, pónganle de Tesla a esta casa de clearing, a este broker, y finalmente el broker lo acredita en tu cuenta. Del otro lado tenés un vendedor que justo quiere vender 100 acciones de Tesla, o lo que sea, ¿no? Cómo se consolidan las operaciones, y el recorrido es el mismo. Pero todas las acciones están depositadas, es el custodio, la DTCC, ¿no? Es el custodio de todas las acciones y todas las acciones son propiedad de Cede & Co. ¿En qué sentido propiedad de Cede & Co? De que están todas nominadas, están el portador, ¿no? Están todos los títulos de propiedad a nombre de Cede & Co. Entonces, Cede & Co lo que hace es ir dando derechos contractuales primero sobre la casa de clearing. La casa de clearing le da derechos contractuales al broker y el broker te da derechos contractuales a vos, comprador. ¿Esto qué significa? Que en el caso de un eventual colapso, quiebra y demás, todos tienen derechos contractuales para presentarse en los tribunales. Pero el titular del título, el propietario del título, el que tiene el derecho de propiedad, es quien tiene emitido el título a su nombre. Entonces, el acreedor privilegiado sobre toda esta cadena es Cede & Co. Nos decían que BlackRock, Vanguard y esto que lo otro, y cuántas veces lo he dicho yo mismo, eran los dueños del mundo. Señores, la DTC, a través de su subsidiaria, Cede & Co., son los dueños de todo realmente, de todas las acciones. BlackRock está, digamos, no sé, será el 20%, 30% de lo que tiene esta gente. Esta gente son los dueños, los titulares, o sea, su nombre está en el título, es el portador de los títulos de todos, insisto, todas las acciones, todos los valores emitidos en los Estados Unidos y bajo legislación estadounidense. ¿Y por qué es importante esto del acreedor privilegiado? El acreedor privilegiado es el que primero cobra. El acreedor privilegiado es el que, literalmente, y hay jurisprudencia como nos señala David Webb, el autor, al respecto de esto, si en un caso de litigio judicial, el que se presente con el título a su nombre, ya está, liquidó todo. Es, sin lugar a dudas, el titular del derecho de propiedad.
todo el resto son titulares de derecho contractual de reclamo, un derecho contractual a reclamar que se acredite la titularidad, que se verifique. Pero el acreedor privilegiado es el poseedor del título. Por eso fíjense que dice que no es el dueño del total de las acciones, porque hay una parte de acciones que están registradas efectivamente a nombre de la gente. Gente, por ejemplo, que han guardado acciones que siguen vigentes, ya sea de, no sé, de Coca-Cola, lo que sea, a su nombre. O gente que se ha tomado el trabajo porque conoce esto, conoce esta legislación, para ir y pedir efectivamente que se haga una transferencia de la titularidad y que el asiento registral se contabilice a su nombre en el respectivo registro de la propiedad. Ahora, ¿por qué es importante esto de los acreedores privilegiados? ¿No? Lo vamos a repasar porque esto vuelve más adelante. Porque los 2 a 4 cuadrillones en nomenclatura inglesa de dólares de derivados, que son apuestas realmente, en momentos de estrés este mercado cada vez pide más colateral, cada vez pide más garantías para asegurar el cobro. Pero como pueden ver la cifra, no es posible garantizar el tamaño de este mercado, porque equivale a varios PBIs, ¿no? PIB, como se dice en España, varios PIB globales juntos. Y como son conscientes de lo que está pasando y que esto no tiene forma de garantizarse, cada vez se está pidiendo más colateral, más y más garantía para estas operaciones. Y que, imagínense, si dijimos al principio que los bancos principales son los más expuestos a este tipo de derivados, imagínense quiénes son los acreedores principales de todas estas verdadera estafa, verdadero sistema Ponzi, esquema Ponzi, que han convertido el sistema financiero internacional, en principio gracias a esto de la desmaterialización, y ya vamos a ver el resto. Acá tenemos, fíjense, para empezar a responder las preguntas, ¿no? Daily Mirror de el Reino Unido. Compañía secreta de 54 billones de dólares, apodada los verdaderos Illuminati, y la gente dice que es la dueña de los Estados Unidos. Por supuesto, la nota tiene un carácter de esto es una absoluta locura, no tiene sentido esto que estamos diciendo, y van a ver, te lo explican con todas las letras. Como están viendo, las fuentes son públicas. Realmente está todo expuesto, el plan, y la verdad es una vergüenza que nadie esté hablando de esto. Si se pregunta a la mayoría de personas quién es el dueño de los Estados Unidos, es poco probable que mencionen una pequeña empresa con sede en Nueva York. Sin embargo, hay quienes están convencidos de que una institución financiera llamada CD & Co. tiene todo el poder real en el país y es quien realmente lo dirige. Según se informa, la organización tiene activos por un valor asombroso de 54 billones de dólares y ha podido adquirir esas cifras gracias a que posee el 83% de todas las acciones emitidas en los Estados Unidos. Esto sucede porque los inversores privados en realidad no poseen las acciones que creen tener. En cambio, tienen derechos contractuales, que son parte de una complicada cadena de derechos que terminan todos en CD & Company. La DTC, del cual CD & Company es una subsidiaria, es un banco privado de valores, ¿ok? Es un banco privado de valores. Sede es una filial, ¿no?, de la DTCC. Todas las demás organizaciones financieras, banqueros y casas de bolsa de Estados Unidos están obligadas a ser miembros de la DTC. A la DTC se le confía la responsabilidad nacional, al igual que la Reserva Federal, y procesa todas las acciones y valores en papel de todos los bancos y casas de bolsa de los Estados Unidos. Debido a que posee físicamente la mayoría de los certificados de acciones y bonos a su nombre, la DTC, que en realidad es sede la que lo tiene control absoluto sobre todas las transacciones de activos en papel de los Estados Unidos. Entonces, pocas personas poseen realmente certificados de propiedad de acciones, ya que la mayoría hace que sus brokers lo hagan por ellos.
Pero claro, lo que no dice el Daily Mirror es que los brokers no tienen los certificados de propiedad, sino tienen un derecho a un reclamo. Los brokers, las casas de clearing, etcétera, todos tienen es una cadena de derechos de reclamo. El que tiene la titularidad es quien tiene emitido a su nombre el título y ese es Sede & Co. Todos los títulos que han sido depositados y emitidos originalmente por la DTCC. Que como vemos, como dice ahí el título, es un banco porque está registrado dentro del sistema de Reserva Federal privado. Un banco privado. Y al igual que la propia Reserva Federal, tiene un esquema realmente bastante oscuro, gris, opaco, respecto a quiénes son sus dueños realmente y cuál es, la junta directiva y los números reales de la compañía. Todo terriblemente similar, y ya sabemos quiénes son los dueños de la Reserva Federal. Son los bancos que han ido variando a lo largo del tiempo, pero son los bancos globalmente too big to fail, los bancos sistémicamente importantes, que como imaginarán son los bancos protegidos por la legislación, protegidos son los acreedores privilegiados sobre todo tipo de operación. Es decir, que cualquier problema que haya, yo, vos, tu broker, tu banco, tu fondo de inversión o lo que sea, todos van a tener un derecho a reclamar judicialmente. Pero algunas instituciones, JP Morgan Chase, Citigroup, etcétera, etcétera, son acreedores privilegiados sobre todos, cualquier tipo de deuda o default que incurran, y a su vez son los dueños de la Fed y son los dueños de la DTC y son los dueños de Sede & Co. Verdaderamente un esquema Ponzi de mercado. Acá tienen, por ejemplo, la página de internet de la DTCC, el futuro de los mercados financieros digitales, elementos esenciales a considerar, y dice, en la agenda de Davos del Foro Económico Mundial de hace apenas unos días, el presidente, director ejecutivo y director de la DTCC, Frank Lassala, comparte la importancia de implementar estándares y controles para ayudar a fomentar el éxito de los mercados digitales desmaterializados. Ahora estoy seguro que al igual que yo, vos nunca escuchaste hablar de la DTCC, nunca escuchaste hablar de Sede & Co, nunca viste la conferencia de Frank Lassala en el Foro Económico Mundial y la verdad no sale en ningún lado. Pero como estamos viendo, esta gente son los dueños reales del mundo, de las finanzas, de la economía global. Y no solamente eso, sino que se han asegurado la segunda etapa que habla el libro La Gran Toma de David Webb, que es la armonización legislativa en todo el mundo. Se han asegurado convertirse en acreedores privilegiados, acreedores protegidos en todo el mundo. Porque el sistema que se da en Estados Unidos, que estamos explicando, se replica en la Unión Europea, se replica en los mercados de Oriente, se replica en todo el mundo. Y de ahí va, y lo uno con el video anterior mío, la armonización, la unificación de los estándares en todo el globo. Y fíjense, acá está la lista que se publicó en 2023, hace no mucho tiempo, donde están los bancos sistémicamente importantes a nivel global, ¿no? Los bancos globales sistémicamente importantes. Tenés al JP Morgan Chase, tenés Bank of America, Citigroup, HSBC, el Banco de Agricultura de China, el Banco de China, Barclays, BNP Paribas, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, el ICBC de China, Mitsubishi de Japón, el UBS de Suiza, Banco de Comunicaciones de China, Banco de Nueva York, Groupe BPCE de Francia, Grupo de Crédito Agrícola de Francia, ING de los Países Bajos, Mizuho de Japón, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, el Banco Santander de España, la Société Générale de Francia, el Standard Chartered del Reino Unido, State Street de Estados Unidos, Wells Fargo, Toronto Dominion y Sumitomo Mitsui FG. Todos estos bancos que estamos nombrando
bajo la legislación actual y por eso son designados bancos sistémicamente globales, too big to fail, demasiado importantes para caer. Todos estos bancos son acreedores privilegiados sobre cualquier tipo de default o incumplimiento que haya sobre el mercado de derivados. Un mercado de derivados que, insisto con el gráfico porque es realmente importantísimo entenderlo, visualizarlo, un mercado de derivados que excede completamente, o sea, no alcanzan los activos del planeta Tierra para garantizar ese mercado de derivados. Un mercado de derivados que está exigiendo cada vez más garantías y las garantías son los títulos desmaterializados, los títulos digitales de hipotecas, de acciones, bonos, fondos de pensión, etcétera, etcétera, etcétera. La economía financiera de papel. Una economía financiera de papel que hasta este video, vos, yo y muchísimos, ¿no? Y les pido que lo compartan realmente. Todavía no terminamos, pero compártanlo. A ver la gravedad de esto. Todos creíamos que teníamos un derecho de propiedad sobre esto. Pero, señores, no es así. No es así. Y te lo dice la propia legislación estadounidense. Fíjate. Al principio hablábamos de esto, el Código Comercial Uniforme. ¿De qué se trata el Código Comercial Uniforme? Publicado por primera vez en 1952, es una de una serie de leyes uniformes que se han establecido como ley con el objetivo de armonizar las leyes de ventas y otras transacciones comerciales en los Estados Unidos mediante la adopción del Código Comercial Uniforme por los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos. Si bien se logró en gran medida este ambicioso objetivo, algunas jurisdicciones de Estados Unidos, por ejemplo Luisiana y Puerto Rico, no han adoptado todos los artículos contenidos en la UCC, mientras que otras jurisdicciones, por ejemplo Samoa Americana, no han adoptado directamente ningún artículo del Código Uniforme Comercial. El objetivo del UCC es de armonizar las leyes estatales e importante debido a la prevalencia de transacciones comerciales que se extienden más allá de un estado. Por ejemplo, los bienes pueden fabricarse en el estado A, almacenarse en el estado B y finalmente venderse en el estado C, entregándose en el estado D. La UCC logró el objetivo de lograr una uniformidad sustancial en las leyes comerciales y al mismo tiempo permitió a los estados la flexibilidad para satisfacer las circunstancias locales, modificando el texto de la UCC según lo promulgado en cada estado. Y dice, el objetivo de la UCC era modernizar el derecho contractual y permitir excepciones al derecho consuetudinario en los contratos entre comerciantes. El derecho consuetudinario surge de la costumbre, es decir, lograr excepciones a la aplicación de los usos y costumbres de la gente. Ahora, decíamos que la DTC, el grupo, ¿no?, de subsidiarias que llevan, se manejan por la UCC y en particular por el artículo 8 de la UCC. ¿De qué dice el artículo 8? Dice, la propiedad de los valores se rige por el artículo 8 del Código Comercial Uniforme. Este artículo, un texto de unas 30 páginas, fue objeto de una importante refundación en 1994. Y el autor del libro, David Webb, justamente es en 1998 cuando empieza a percibir esto que luego desarrollaría con su libro años después. El autor básicamente gestionaba fondos de inversión y había notado cómo influía la emisión de dinero de la Reserva Federal en el mercado, pero le había agregado una cosa más, la velocidad del dinero. Por ejemplo, en una economía hiperinflacionaria, podemos decir, o muy alta de inflación como la Argentina, el dinero circula a una velocidad increíble, porque la gente se desprende lo más rápido que puede del dinero para acceder a los bienes y servicios cuanto antes, porque no sabe, al haber una espiral inflacionaria, si mañana lo va a poder comprar, con la misma cantidad de unidades de dinero. Entonces, David Webb se dio cuenta a finales de los 90 de que había una correlación entre la emisión de dinero, que siempre crecía, y la velocidad del dinero. Entonces detectó que cuando la emisión de dinero crecía, pero la velocidad disminuía,
se venía una recesión o algún tipo de golpe en los mercados. Eso lo llevó a tener un éxito considerable en los mercados financieros, hasta cuenta, ¿no? Y muestra que lo habían venido a hacer una entrevista a la televisión de Suiza y demás, y a reunirse con figuras como George Soros, donde, por ejemplo, dice que 2 veces se reunió con Soros, pero cuenta, ¿no?, que en la primera reunión que tuvo, le explicó esto que estamos diciendo, la velocidad de dinero, la emisión y esto que lo otro, y Soros le contesta, sorprendido, ¿no?, del descubrimiento, diciendo, la verdad que es muy bueno esto que descubriste, y le dice, ellos no dejarían que colapse el mercado de acciones a los niveles que vos imaginás. Ellos refiriéndose a los que manipulan y controlan el mercado de dinero. Entonces el autor dice, gente como Soros, que manejan un montón de plata, no están ni cerca del poder y el control que tienen estas instituciones sobre el mercado. E inclusive, ¿quiénes son verdaderamente los dueños, ¿no?, los que están en las sombras, más por arriba de CD&Co y la DTCC? Pero bueno, sigamos con el artículo 8. Esta actualización, que se realizó en 1994, trata la mayoría sobre la transferencia de valores desmaterializados, como mero reflejo de su respectiva emisión inicial en manos principalmente de 2 depositarios centrales de valores, la Depositary Trust Company, para valores emitidos por corporaciones, y la Reserva Federal, para valores emitidos por el Departamento del Tesoro. Es decir, que la renta, a grosso modo, la renta variable, todo pasa por la DTC, y la renta fija, todo pasa por la Reserva Federal. Todo lo emiten estos organismos. Organismos privados, con sus características, y de los que ya vemos o ya intuimos quiénes son sus dueños. Entonces, la reforma versó sobre esto, ¿no? El manejo de la transferencia de valores desmaterializados. Desmaterializados, como dijimos antes, significa que ya no es el título al portador en la mano, ¿no?, sino que son asientos digitales, asientos computarizados sobre estos movimientos, sobre los títulos, ¿no?, sobre los derechos a reclamos de los títulos. Como explica acá, en este sistema centralizado, la transferencia de títulos de valores no se produce en el momento de la inscripción en el registro del emisor por cuenta del inversor, sino dentro de los sistemas gestionados por la DTC o la Reserva Federal. Esta centralización no va acompañada de un registro centralizado de los inversores propietarios de los valores, como los sistemas establecidos en Suecia y Finlandia, llamado sistema transparente. Y por supuesto que no va acompañado de un registro de quiénes son los compradores, porque el único registro que les interesa es del de CD&Co. Entonces no se registra ningún tipo de cambio de titularidad. Por eso, toda esa cadena de obligaciones de derechos contractuales de reclamo sobre esos títulos se va diluyendo y es muy difícil de probar en los tribunales. No imposible, pero muy difícil. Y ahí sí, realmente imposible, cuando aparece alguien, un portador del título, directamente en la mano con el título a nombre de él, que va a ser CD&Co siempre y en todo lugar. Ahora, fíjense, este sistema está en todo el mundo, salvo en Suecia y Finlandia. Por eso el autor, David Webb, se retiró, se fue a vivir a Suecia, buscando seguridad jurídica para la propiedad de los títulos. Ahora, mala noticia para el autor y para todos nosotros, Suecia y Finlandia ya han entrado en la armonización global promovida por el G20, por el Banco de Pagos Internacionales, el BIS y demás. Entonces, no hay escape en este mundo para la trampa que nos han montado. Realmente, no hay ningún tipo de escape. Ahí lo pueden ver. Armonizado todo el mundo al respecto. Entonces, esta consecuencia de que no se mantenga un registro para un inversor es que debe demostrar la propiedad de sus valores. Depende enteramente de la réplica exacta de la transferencia registrada por la DTC y la Fed y otros en el sistema de tenencia intermediada, en los niveles inferiores de la cadena de tenencia de valores. Algo complejo, digamos, en los tribunales. Imposible cuando otro tiene el título. Entonces, luego se habla de los derechos que se transfieren en esta cadena hasta el comprador, ¿no? Hasta nosotros, el inversor minorista. Porque claro, el inversor minorista,
cobra dividendos, puede ir a la asamblea, puede votar y esto y lo otro. Entonces piensa que es el dueño, es el titular. Pero no, fíjense la trampa, y esto es legislación. Junto a ese derecho a reclamar que se le cede al inversor, se le dan derechos sustanciales, dice, definidos como el derecho a recibir dividendos o intereses y eventualmente el derecho a participar en las juntas generales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que denomina la UCC como interés lucrativo. Y subraya, este derecho de garantía, a diferencia de un derecho de propiedad normal, ya no es exigible erga omnes, ¿no? Contra todo el mundo. No es exigible a ninguna persona que supuestamente tenga la garantía bajo su custodia. Este derecho de garantía es un mero derecho relativo y por consiguiente solamente un mero derecho contractual. Es decir, no implica la propiedad de ninguna forma. Para hacer el engaño perfecto, te ceden el derecho que tienen ellos, Sede & Co., te ceden a vos el derecho a cobrar los dividendos, el derecho a participar, el derecho a, ¿no? Te crean una ficción para que te creas el propietario, para que no tengas incentivos o motivos para dudar y para revisar la legislación y para investigar de qué se trata todo esto, ¿no? No te dan motivo a la sospecha, pero en definitiva, contractualmente, legalmente, como lo fija el Código Unificado de Comercio, es simplemente una fantasía que te ceden, mientras el derecho de propiedad puro es de esta gente, Sede & Co. y compañía. Como todo esto es un sistema armonizado, como dijimos antes, que se está replicando a nivel, no tenés escapatoria realmente. Fíjense, acá encontré un PDF, una publicación del Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de los Bancos Centrales, donde, mire, del 2002, donde se le hacen ciertas preguntas a la DTC y la DTC responde en nombre, digamos, de la transparencia, ¿no? ¿Cuál es el nombre? La DTC, Depositary Trust Company, donde está ubicada en Nueva York. Dicen, ¿qué tipos de instrumentos son elegibles para ser depositados, custodiados en la DTC? Elementos de deuda, acciones, notas de subasta, notas de banco, depósitos bancarios, certificados de depósito, CMO colaterales de hipotecas, papeles comerciales, índices vinculados a bonos o cualquier tipo de índice, ¿no? Vinculado a bonos o al precio, al IPC, precio al consumidor. Esto es del año 2002. Y recordemos, ¿no? Nota, que después lo veremos, cómo BlackRock se ha hecho, digamos, lo que es, gracias a esto, a la fabricación de índices. Índices, esto del 2002, que podemos completamente certificar que están dentro de la DTC. Deuda convertible, bonos corporativos, notas de depósito, notas de descuento, todo, realmente todo. Equity, ¿no? Acciones, ADRs, certificados de depósito americanos, ¿no? ADRs, que acá en Argentina sabemos de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York y demás. Fondos cerrados, acciones comunes, acciones preferenciales, derechos de compra de acciones, todo, garantías, todo. Fíjense, bonos del gobierno, bonos de deuda de países extranjeros, todo. Notas emitidas por el Tesoro, la Agencia Federal de Empresas, todo. Notas municipales, todo, absolutamente todo. Le dicen, por favor, describa si estos activos que acaban, estos títulos, estos valores que acaba de nombrar, son desmaterializados, son inmovilizados o se transfieren en forma física. Y dice, excepto, dice, por notas del Tesoro, todo lo que acabamos de nombrar está inmovilizado, es decir, que nunca sale de la DTC. Le preguntan, ¿qué tipo de organización es la DTC? La DTC es una compañía del sector privado, propiedad de miembros de la industria financiera. O sea, gracias por la claridad, ¿no?, de la respuesta. Muchas gracias. Dice, la DTC está organizada para obtener un beneficio, for profit. Sin embargo, dice, no se pagan dividendos a los poseedores de acciones
por una política adoptada por el board de directores, la junta directiva de la DTC. Al igual que la Reserva Federal, no va por ahí, por el lado de la ganancia líquida, sino que va por el control, por la propiedad de todo. ¿Cuál es el fundamento legal de la DTC? Dice, particularmente el artículo 8 del Código de Comercio Uniforme, lo que vimos recién, de la ciudad de Nueva York. Ahora, como son tan reacios a decir quiénes son los dueños y demás, le preguntan, bueno, ¿y quién es la junta de directores? La junta de directores tenés, fíjense, Goldman Sachs, Lehman Brothers, antes de la crisis de 2008, ¿no? Claramente, Citigroup, Morgan Stanley, State Street, Allianz Global, A.G. Edwards, New York Stock Exchange, Bernie Madoff, ¿no? Como fondo de inversión, Credit Suisse, The Bank of New York, American Stock Exchange, UBS, JP Morgan Chase, Deutsche Bank y Merrill Lynch. Ahora decíamos, ¿no? La desmaterialización, que fue el paso de los certificados físicos a la digitalización de estos certificados, que vino con el tema de la armonización y el cambio legislativo, donde se le modificó, digamos, el derecho del título de propiedad a mutar, ¿no? De un derecho de propiedad a un derecho a un reclamo contractual, un reclamo judicial para validar esa propiedad, y viene la armonización internacional con el BIS, con la Unión Europea, todo unificando los conceptos, este concepto de acreedores privilegiados, acreedores protegidos, de bancos sistémicos y demás. Bueno, finalmente viene la tercera etapa, que, acompañado quizás de un reset de la economía, viene con, bueno, cómo se quedan, cómo se confiscan todos estos activos financieros que vos y yo creemos que son nuestros. Insisto, todo lo que tenga deuda o sea desmaterializado, activos financieros, a través de custodios como brokers, bancos, etcétera, etcétera. Acá tenemos del 2020, ¿no? El año que aceleró todo. La DTCC describe los pasos para lograr la desmaterialización completa de los valores físicos en los Estados Unidos. Esto es de la propia página de la DTCC, Nueva York, Londres, Hong Kong, Singapur, Sydney, ¿no? Los que recogen la noticia, esta idea de avanzar en una economía 100% digitalizada, donde no existan registros de propiedad físicos, sino una total digitalización. Y acá, a partir de acá, fíjense, quiero agregar una cosa que no está en el libro de David Webb, pero para mí es clave y es lo que cierra todo el círculo. ¿Por qué están promoviendo desde el FMI, el Banco de Pagos Internacionales, todos estos organismos, la tokenización de los activos digitales? Dicen, bueno, para acelerar la economía, para agregarle liquidez al mercado, pero en vistas a todo esto que acabamos de ver, ciertamente se une con varios videos que hemos hecho en el pasado. La idea del uso de la tecnología blockchain, un libro mayor centralizado para hacer anotaciones sobre los activos y cómo se transfieren de un lado al otro, pero claro, implica una desmaterialización total, una centralización total, y seguramente va a haber actores designados que oficien de intermediarios para este movimiento que quieren hacer con la economía del futuro, una economía digital. Acá tenemos JP Morgan, BlackRock y Goldman Sachs. La tokenización de activos puede ser un mercado de $1 billón. El mercado de tokenización de activos crece con rapidez y muchas instituciones financieras ven múltiples oportunidades en esta tecnología. ¿Cuál es su potencial y qué tener en cuenta sobre esta industria? Fíjense, de hecho, las principales instituciones financieras de Estados Unidos que supervisan la cantidad de $27 billones en activos se esfuerzan por ofrecer a los clientes exposición a Bitcoin y cripto. Dice, el mercado de tokenización de activos está evolucionando rápidamente hacia una oportunidad prometedora por valores de billones de dólares. Esto se debe a que esta tecnología ayuda a asegurar los derechos de propiedad, permite el fraccionamiento de activos y aumenta la liquidez. Yo lo que veo con esto de David Webb, esta revelación realmente de David Webb, que no, lo que van a hacer es esto. Van a justamente diluir los derechos de propiedad. Porque toda esta masa, al ser tokenizada, es decir,
digitalizado los derechos de propiedad, los activos, hecho una representación digital de esos activos y puestos en manos de estas instituciones financieras se pueden apalancar y meter más en un mercado de derivados, utilizando como garantía, como colateral, esos activos que vos vas a ingresar a estos sistemas. Y una parte clave de este proceso de desmaterialización fue, lo dije al principio y lo omití, pero lo digo ahora, fue antes los títulos de acción, las acciones, no eran fungibles, tenían un número de serie. Ahora, todos estos activos, en estos índices y todo lo que gestiona esta gente, se mete en un pool, es decir, que pasa a ser fungible, como el dinero, y hacen reserva fraccionaria, podemos decir, porque se apalancan con ese pool de activos que tienen, que son propiedad tuya, pero vos al cedérselo a ellos, le das la propiedad a ellos. Atención con eso. Y además, con todo lo que acabamos de ver, lo que comprás a través de ellos, o lo que comprás con deuda, con hipotecas o prendas a través de estas instituciones financieras, todo pasa a ser propiedad de esta gente, porque son los acreedores privilegiados de todo el sistema. Y este pool pasa a ser una cosa fungible, una pileta de inversión, pónganle, no sé, de bitcoins, que se utilizan como garantía para el mercado de derivados financieros. No es casual que estamos viendo, acá está también la nota, ¿no?, de ámbito financiero, BlackRock apuesta por la tokenización de activos, es la revolución de los mercados financieros. Ciertamente, fíjense, el iShares Bitcoin Trust de BlackRock fue uno de los varios productos de este tipo que hizo su debut bursátil en los Estados Unidos, después de la Comisión del Mercado de Valores aprobara los fondos. Con todo lo que vimos recién, este índice está registrado en la DTCC y el título por el índice está nominado a Ansede & que son los verdaderos dueños, y todo el dinero que entró a este índice, que cree que es titular de una parte de lo que sea, en realidad son los que tienen derecho a cobrar dividendos o demás, o a comprar y vender ese derecho a reclamación. Pero el titular es Ansede & Co y la DTCC. Y ahora BlackRock, siguiendo el ejemplo de este índice vinculado a Bitcoin, todo el dinero que le entró le sirve para agrandar su pool de activos, de dinero, de activos, y con eso salir a meterse más en el mercado de colaterales, de derivados, apalancado, ¿no?, y utilizando como garantía tu dinero. En el supuesto caso, pónganle, de que llegara a quebrar BlackRock, el acreedor privilegiado va a ser Ansede & Co de todo el índice y de todos los activos que tenga, fondos de pensión, imagínense, todo. Entonces podemos decir a ciencia cierta y demostrado por el magnífico trabajo de David Roger Webb, que insisto, por favor, compártanlo, porque esto es una locura, podemos decir que todo el sistema financiero es un gigantesco Ponzi creado por las grandes casas bancarias internacionales para su beneficio, para de esta forma transferir los recursos de la economía real hacia sus propias arcas. Es decir, metafóricamente, la economía global es un gigantesco juego de la silla que cuando la música deje de sonar, los que vamos a quedar fuera, ¿no?, los que no nos vamos a sentar, vamos a ser nosotros. Ahora, dicho todo esto, el punto positivo, realmente para pensar, es que el plan es de tal magnitud que es imposible realmente creer que la gente se someta a esto de una forma voluntaria o sin resistirse. Es realmente difícil de creer, pero ciertamente, ojo que se vienen tiempos complejos, porque fíjense cómo han montado la trampa, cómo han montado el sistema. Evidentemente, ya está todo puesto en posición para que se venga el tan mentado reset económico. Y ese reset económico que tiene seguramente la idea de borrar las deudas, porque el sistema está basado en la deuda y el sistema va a colapsar, está hecho para fallar el sistema, ciertamente no veo la forma en la que se pueda resolver pacíficamente esto. También tengo que decirles que hay soluciones, hay huecos al sistema. Como vimos al principio, hay que exigir los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad debidamente a nombre del portador, a nombre de nosotros mismos.
También hay activos, como vimos en el gráfico del principio, hecho por Parallel Systems, realmente un gráfico excepcional, que el oro y la plata no tiene contrapartida, no tiene riesgo. Algunos me dirán las criptomonedas, con esta entrada de BlackRock en el juego, tengo mis serias dudas en serio. Ahora, ya cerrando este video, les recomiendo enfáticamente que lo compartan, les recomiendo que entren a la página de The Great Taking, les recomiendo que vean el documental que voy a tratar de subirlo a este canal o al canal secundario en habla hispana, les recomiendo que se informen y también les recomiendo una cosa, esto se ha hecho gracias a la legislación, esto se ha hecho por la complicidad, por omisión o por negligencia o por complicidad de los políticos internacionales. Y quiero cerrar con el clip característico de Agustín Carstens del Banco de Pagos Internacionales, donde dice de qué va la CBDC. ¿Por qué? Porque fíjense cómo encaja todo esto. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. David Roger Webb señala, trayendo a la memoria la confiscación del oro que se hiciera en los Estados Unidos en la década del 30, dice que en su cabeza, que no lo puedo asegurar, pero en su mente, van a apagar el sistema, van a cerrar los bancos y van a volver a abrir únicamente los bancos sistémicamente importantes. Y ahí van a secar totalmente de liquidez el mercado, la gente va a perder todo su dinero, los depósitos bancarios y demás. Recordemos que la mayor parte del dinero es electrónico y ahí van a introducir la CBDC como única alternativa para que haya dinero circulante en la calle, para que podamos hacer nuestros intercambios de bienes y servicios. Pero eso conlleva la esclavitud y el control total. Así que realmente sostengo, ¿no? The Great Taking era la pieza que me faltaba en el puzzle. Lo único que nos queda es entender, prepararnos, resguardarnos y no dejarnos someter por esta banda de criminales. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal y a los que quieran colaborar para mantener el proyecto vivo, les dejo el link en la descripción y nos vemos en una próxima y nueva emisión del canal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.